Hola, soy el maestro Jorge Enrique Gómez Sánchez y hoy en la asignatura Derecho Bancario vamos a ver el tema 3: naturaleza jurídica y clasificación. ¿Ok? En un momento iniciamos. En lo que respecta a los temas, vamos a ver lo que es los almacenes generales de depósito, constitución y organización y un tema relacionado con inspección y vigilancia. Iniciamos. Bueno. Para entender lo que son los almacenes de depósito, tenemos que señalar que son organismos auxiliares de crédito cuyo objetivo principal es el almacenamiento, guarda, conservación, manejo, control, distribución o comercialización de los bienes o mercancías que se encomiendan a su custodia. Hagan de cuenta que esta figura jurídica es una persona, tiene un almacén en el cual caben ciertas cosas y otro cliente pues necesita ubicar algún material, algunas mercancías o por ejemplo también alguna maquinaria en un lugar porque no tiene dónde y ya ahí los puede meter. Y además pueden ser auxiliados de una manera de crédito con respecto a, bueno, el pago que se tiene que realizar para esa guardia, esa conservación, ese manejo o también su control o su distribución o comercialización, porque de ahí puede iniciar de que, bueno, están guardados y de ahí ya pasan a un proceso de ser entregados a quien los compre, ¿no? Bien, bueno, ¿qué vamos a tener por su funcionamiento? Bueno, el cliente de almacén deposita sus mercancías, como ya lo mencionamos, en un almacén de depósito. Y en este expide un certificado de depósito y en su caso un bono de prenda, ¿no? Los que acreditan propiedad del bien y la disponibilidad de que tendrá el titular depositante sobre el bien. Aquí es muy importante tener claro, las figuras jurídicas debemos establecer bien qué van a actuar las partes, a qué se comprometen, lo que se conoce como derechos y obligaciones. Puede ser que nada más sea para guardarlo, ¿sí? Pero también existe la posibilidad que el que tenga su resguardo lo pueda comercializar. Y obviamente van a tener que llegar digamos, varias cláusulas donde los dos se comprometan, ¿no? Uno a la comercialización, otro al pago, por ejemplo. Y bueno, también te podrá tener que observar cuál va a ser el cuidado, ¿no? Si el almacén contempla las características para que, por ejemplo, no le caiga la lluvia, no se eche a perder, que no vaya a recibir un daño, ¿no? La mercancía o la maquinaria, lo que tenga la persona que va a tener a su cargo ese producto, ese objeto como tal, ¿sí? Entonces puede también llevarse a cabo una comercialización, ¿sí? No solamente el que lo tenga a su guarda. Un almacén de depósito, los que tienen por objeto el almacenamiento, guarda y custodia, como ya lo mencionamos, y también el famoso certificado de depósito, que también este es un título mercantil, es un título de crédito, en el cual pues se manejan diversas cuestiones para su existencia primero y después qué es lo que la ley les permite realizar, porque deben de estar sujetos a su legislación. Ahora, ¿qué es un depósito fiscal? Bien, los que además de realizar actividades mencionadas que ya referimos, pueden recibir mercancías en el régimen de depósito fiscal, el cual se refiere a mercancías que producen del exterior y que han sido producidas en el país para ser vendidas en el extranjero, y por los cuales no han cubierto todavía los impuestos correspondientes, sino que se pagarán al retirarse los bienes del almacén. Estos almacenes quedarán sujetos al control de las autoridades aduaneras de conformidad con la ley de la materia. Aquí este depósito, pues bueno, tiene la particularidad que es que la mercancía que llegue de otros países a México y que no ha cubierto sus pagos o que, por ejemplo, haya sido un mecanismo de engaño porque, por ejemplo, el documento extranjero, el de importación o exportación o como la figura jurídica que estipule, pues dijo, trae tazas y no trae tazas, trae platos, van a tener que ser sancionados, ¿sí? Y aparte, si es un producto que tendrá que cumplir con unas normas mexicanas, pues llevar al estudio, ¿no? Y eso ocurre mucho con muchos productos extranjeros en el cual dicen que traen tazas y traen otra cosa. Entonces quedan esas mercancías en un depósito fiscal y hasta que realicen el pago correspondiente se les va a poder devolver. Y en algunos casos ni siquiera los regresan, ¿no? ¿Por qué? Porque ya no cumplieron con las normas que se requieren para ser repartidos en México. Em,
estos depósitos fiscales, pues bueno, también em, se produjeron los objetos a nivel internacional y bueno, no será hasta que las sean pagados, ¿no? Casas de cambio. ¿Qué es una casa de cambio? Hablando de almacenes de depósito. Bien, son aquellas sociedades anónimas que se encuentran autorizadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para realizar en forma habitual y profesional operaciones de compra, venta y cambio de divisas, incluyendo las que se llevan a cabo mediante transferencias o transmisión de fondos con el público dentro del territorio nacional. Muchos conocerán, bueno, ¿qué es una casa de cambio? Bueno, tú vas al aeropuerto, por ejemplo, o a un cierto centro comercial y hay un negocio que se dedica a cambiar dólares por pesos mexicanos o pesos mexicanos por dólares o por euros o por alguna moneda internacional que vaya a necesitar el cliente. Esas están reguladas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y bueno, también tienen que ver con respecto a todos los reglamentos que tienen que cumplir, ¿sí? Además de las transmisiones de fondos y bueno, cómo puede hacerse una transferencia a nivel internacional. Por ejemplo, una persona tiene $1 millón en un país, ¿cómo lo llega a llegar a México? Además de que tendrá que pasar por diversos procesos para conocer cuál es el origen lícito del dinero, no es cualquiera, ¿no? Cómo se obtuvo ese dinero en ese otro país para no caer en una, pues, peligro de un lavado de dinero. Ahora, las instituciones de finanzas. Estas instituciones especializadas en realizar contratos adquiridos por dos partes, por medio de la cual la institución de finanzas debidamente autorizada ante Hacienda se compromete a cumplir una obligación monetaria, judicial o administrativa con un acreedor beneficiario en caso de que el deudor no lo haga. Las garantías se logran mediante el cobro de una prima que esta última debe pagar y deberá avalarse. La fianza puede ser contratada por una persona física o por una moral. Vamos a poner un ejemplo. En ciertos procesos jurisdiccionales, la autoridad te pide que pagues una fianza por si existe que se produzca un daño a la contraparte, o sea, por decir a la otra parte. Eso se suscita mucho, por ejemplo, en amparo, donde una persona se ampara ante una resolución que no le conviene, pero para no afectar a la contraparte, el juez señala una fianza, ¿no? Señala una garantía, perdón. Y esa garantía, si la persona no tiene dinero en ese momento, puede ir a una institución de fianza en la cual le va a proporcionar ese recurso económico para poder hacer ese pago y obviamente continuar el proceso jurisdiccional. En este caso, esa fianza, pues cada institución de fianzas va a señalar sus requisitos. Por lo regular que te piden es un vehículo, una casa que esté a tu nombre para que quede como garantía de ese recurso económico que van a pagar a la solicitud de un órgano jurisdiccional, ¿no? Eso también se ve en reparación del daño, se ve, por ejemplo, en un proceso penal, mercantil, en un proceso civil, en varias áreas del derecho se identifica esta figura. Instituciones de seguros, bueno, se obligan a resarcir un daño o cubrir de manera directa o indirecta una cantidad de dinero en caso de que se presente un evento futuro y cierto previsto por las partes contra el pago de una cantidad de dinero llamada prima, ¿sí? Entonces, esa prima, igual que en la fianza, también se paga una prima para que te presten ese dinero. En las instituciones de seguro, si tú quieres que, por ejemplo, tu casa, tu auto o hasta tu misma empresa quede asegurada, vas a tener que pagar una prima para un futuro siniestro, ¿no? Un futuro que probablemente pase o no pasa. Si no pasa, pues nada, pues simplemente te van a cobrar. Pero si llegara a pasar, la institución de seguros tendrá que pagar, ¿sí? Ok, la casa de bolsa. Esto conocido, ¿no? Que ya hoy en día va a ser todo un tema. Los únicos intermediarios bursátiles que están facultados para llevar operaciones de compra y venta de valores cotizados en la Bolsa Mexicana de Valores y autorizados para actuar como asesores financieros de sus clientes. Son las casas de bolsa, especialistas bursátiles e entidades financieras cuyos servicios están sujetos a comisiones. Vamos a poner un ejemplo. Una persona llega a un cliente, va a una casa de bolsa, yo quiero comprar acciones de tal empresa. Si en ese momento esa empresa, por ejemplo, en una semana tuvo un rendimiento favorable, parte de ese rendimiento va a cobrar la casa de bolsa. En este caso, ya y hoy en día va a haber cursos para ese tipo de situaciones en la cual cualquiera de nosotros como ciudadanos podemos invertir en la casa de bolsa. Y la cual, pues bueno, tendrás ganancias, pero también puedes tener pérdidas.
y lo que son las sociedades operadoras de fondos de inversión y distribución de acciones de fondos de inversión. Hay gente que mete su dinero para que otras instituciones generen ganancias de ese dinero. Son instituciones financieras autorizadas por la Comisión Nacional Bancaria que se dedican de manera profesional a administrar las carteras de valores de fondos de inversión y de terceros, con la finalidad de obtener rendimientos para los inversionistas. Si tú tienes un dinero a favor en un banco y tú ahorras, puedes meter un fondo de inversión y el cual te va a generar unos, digamos, intereses a favor, que son muy pocos, por cierto, ¿no? Pero bueno, existe la figura y bueno, esos fondos de inversión otras personas los toman para obtener siempre rendimiento, ¿sí? Aquí se acepta puros números rojos, aquí no hay números negativos, aquí siempre te va a tener ganancias, ¿no? Y el inversionista nunca va a perder un peso, el inversionista siempre va a ganar, ¿sí? Ahora, las administraciones de fondos para el retiro, estos son entidades financieras que se dedican de manera exclusiva, habitual y profesional a administrar las cuentas individuales de los trabajadores y canalizar los recursos de sus subcuentas que le integran en términos de la ley del Seguro Social, y así como administrar las sociedades de inversión especialistas de fondos de retiro. Todos los trabajadores, sean trabajadores del Estado, municipio, sean trabajadores federales, sean trabajadores de una empresa privada, todos hoy en día tienen un fondo de retiro. Y ese fondo de retiro, estas instituciones son las que se encargan precisamente de resguardarlos, de señalar algunas inversiones que les convengan y bueno, ya los términos de cuando se les tenga que otorgar todo su fondo a estos trabajadores, lo señala la ley del Seguro Social o en su caso la ley particular que corresponde, en este caso la ley del ISSSTE, ¿no? Por ejemplo. Sociedades financieras de objeto múltiple son las llamadas SOFOMES, son entidades financieras que a través de la obtención de recursos mediante del fondeo de instituciones financieras y o emisiones públicas de deuda, otorgan créditos al público. Ya supone esto, otorgan de créditos al público de diversos sectores y realizan operaciones de arrendamiento financiero y de facturaje financiero. Una SOFOM no puede captar recursos del público y no requiere de la autorización del gobierno para constituirse. Estas SOFOM, empresas, sobre todo se van a lo que es el ambiente empresarial, lo que es el ambiente agropecuario, por ejemplo, donde la persona puede recibir un préstamo para poder desarrollar su negocio. Es importante tenerlo ahí en cuenta porque sí existe la figura jurídica, claro, obviamente con sus respectivos requisitos que siempre soliciten. Y las sociedades financieras populares, las SOFIPO, se le denomina sociedades cooperativas de ahorro y préstamo en sociedades financieras populares que tienen por objeto el facilitar a sus miembros al acceso a crédito y fomentar el ahorro y el crédito popular, ¿sí? Apoyar el financiamiento del micro, pequeñas y medianas empresas y en general de proporcionar la superación económica, social, así como el bienestar de sus miembros y de las comunidades que operan. Es importante que existen instituciones de este apoyo, de este crédito popular que pueden fomentar las micro, pequeñas y medianas empresas. También, bueno, tenemos lo que es la ley para regular las agrupaciones financieras. Establece cómo debe de constituirse los grupos financieros. Este artículo 13 nos indica que las entidades financieras integrantes de un grupo financiero podrán actuar de manera conjunta frente al público, ofrecer servicios completamente y ostentarse como integrantes del grupo financiero. ¿De qué se trate? Existen muchos grupos financieros en México que ofrecen diversos servicios, seguros, tarjetas de crédito, cuentas de débito, acciones, inversiones, infinidad digamos, artículos financieros que ocupan estos grupos financieros. Usar denominaciones o iguales o semejantes que los identifiquen frente al público, ¿no? Como integrantes de un grupo financiero o bien conservar la denominación que tenía, ¿sí? En todo caso, deberán de añadirle las palabras grupo financiero y la denominación del mismo, ¿no? Grupo financiero Citibanamex, Bancomer, no sé, HSBC, Santander, el grupo financiero que corresponda, ¿sí? La solicitud de autorización para organizarse como sociedad controladora y constituirse y funcionar como un grupo financiero debe presentarse ante la Secretaría, ¿no? Acompañada de la documentación siguiente, que es cómo puedes tú crear un grupo financiero. ¿Qué te va a pedir el gobierno? Bien, estatutos de la sociedad, ¿sí? ¿Cuál es su objeto social? ¿A qué te vas a dedicar como grupo financiero?
Debe estar un estatuto de sociedad controladora, deberá contener criterios para evitar conflictos entre los integrantes de otro grupo financiero, o sea, va a tener que formalizarse que no se lleve a cabo un conflicto, entre muchos más que se pueden realizar requisitos para un grupo financiero y bueno, lo más importante es formar un capital, formar una sociedad y formar diferentes cosas. No cualquiera puede ser un grupo financiero porque, bueno, de entrada pues se necesita una estructura grandísima, muchos trabajadores y sobre todo, pues mucho dinero. Eso lo hace la gente que tiene mucho, mucho dinero. Se lleva a cabo, bueno, ¿qué es la inspección? La inspección se lleva a cabo por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, la Comisión Nacional de Seguros y Finanzas, en su caso por la Comisión Nacional del Sistema para el Ahorro y Retiro, conocidas son comisiones revisoras donde son las responsables de supervisar, obviamente, el funcionamiento de los grupos financieros, ¿sí? El funcionamiento general, para tal efecto, la Secretaría de Hacienda tiene la facultad para determinar para cada grupo qué comisión va a ser la revisora. Entonces, un banco, un grupo financiero, una aseguradora, que tiene una institución que tenga que ver con los servicios digamos, de los recursos económicos de los trabajadores, pues estas son las tres comisiones que nos van a tener que inspeccionar para que obviamente no estén haciendo cosas que puedan afectar los intereses de la sociedad, de los trabajadores y de las instituciones. Soy el maestro Jorge Enrique Gómez Sánchez. Muchas gracias por su atención. Que tengan un excelente día. Muchísimas gracias y nos vemos hasta la próxima. Gracias.